Bueno, pues vamos a poner la presentación. Bueno, yo creo que la presentación que voy a hacer no corresponde con lo que me han presentado. Anda como experto y yo lo que traigo son problemas, ¿no? O sea, porque yo lo que tengo son muchas más dudas, ¿no? Y muchos más elementos de discusión que en el campo en el que nos estamos moviendo, que ya digo que cosas aceptadas universalmente, ¿no? Empiezo por la conclusión. La conclusión es que hace falta un glosario para el final de la vida, ¿no? Esta es la conclusión fundamental. Y pongo ahí la definición de glosario, ¿no? Porque bueno, somos médicos. Catálogo alfabetizado de las palabras y expresiones de uno o varios textos que son difíciles de comprender o confusos de comprender, ¿no? Polisemia es un fenómeno del lenguaje en que una misma palabra tiene varios significados. Bueno, en el final de la vida es un paradigma de palabras que tienen, bueno, que cada uno, bueno, no sé cuántos estaremos aquí, 120 personas, pues seguro que si yo pidiera definiciones de alguna de las cosas que vamos a mencionar, habría casi 120 definiciones diferentes, ¿no? Eufemismo, palabra o expresión más suave o decorosa que sustituye a otra tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. En este ámbito, más de lo mismo. Lo que voy a hacer es simplemente reflexionar. Yo después de esos muchos años pensando, leyendo, estudiando, pues efectivamente la gran inquietud que me produce es cuando hablo con alguien no está entendiendo en muchas ocasiones lo mismo que yo estoy entendiendo. Entonces, claro, no se puede dialogar, porque no estamos hablando de datos, estamos hablando de conceptos, y los conceptos necesitan una definición. Una mezcla de palabras, ¿no? Esto ahora hay unos programas muy buenos en el ordenador que tú pones un artículo sobre, era un artículo del tema de eutanasia y te hace automáticamente la nube de puntos. Es maravilloso el programa. Esto es real, ¿eh? Un artículo que yo había escrito tal sobre final de la vida y te sale todo eso. Objeción, registro, vida, eutanasia, conciencia, enfermedad. Sale automáticamente, ¿eh? No lo he hecho yo. En un artículo, se llama, bueno, luego os lo digo. Interesantísimo. Dice, ¿eso qué quiere decir? Pues esto es lo que tenemos en la cabeza. O sea, el artículo no hace más que leer lo que está escrito, ¿no? Y a mí siempre me gusta mucho, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas es un libro difícil de leer, ¿no? No es para niños, es de altísima complejidad. Y decía Humpty Dumpty, el conejo, ¿no? Decía que cuando yo uso una palabra, la palabra significa exactamente lo que yo quiero que signifique, ni más ni menos. Eso es lo que pensamos todos, ¿no? Es que significa lo que yo digo que significa. Y decía Alicia, no, la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas. Y hay algo peor todavía que le dice Humpty Dumpty. Dice, no, la cuestión es saber si las palabras significan lo que el que manda quiere que signifique. Yo creo que en el tema de final de la vida, primero tenemos que identificar quién es el que manda. Yo tengo la impresión que el que manda, el final de la vida, básicamente es un tema médico. Luego el que manda debería ser el médico. Luego el que define debería ser el médico. ¿Tienes la impresión de que eso ocurre? Yo tengo la impresión de que no. De que aquí el que manda, que creo que deberíamos ser nosotros, tenemos que dar las definiciones. Eufemismo. A ver, que levante la mano quién está en contra de la muerte digna. Nadie va a estar en contra de la muerte digna, ¿no? Luego, si yo escribo un artículo, pongo la muerte digna de no sé qué y luego pongo ahí lo que sea, si alguien está en contra del artículo, es que está en contra de la muerte digna. No, hombre, no me hagas eso, es de trilero. Eso es de trilero. Es así con la bolita, ¿dónde está la bolita? No. Dignidad. ¿Alguien en contra de la dignidad de la persona? Tampoco. Claro, si yo pongo a un artículo que yo escriba la dignidad del ser humano, no sé qué, claro, nadie, como ataquen ese artículo es que van en contra de la dignidad. Es decir, yo creo que, y lo digo verdad, estamos yo creo que el foro más importante intelectualmente desde el punto de vista de las ciencias médicas que pueda haber en España, no me cabe duda.
Luego no nos pueden hacer el trilero. Y digo hacer quien quiera, ya sea quien sea. El legislador, el periodista, el otro compañero que no. No, vamos a llegar a un... ¿Quién está en contra de la dignidad? De la buena muerte. Polisemia. Yo no soy griego, pero me lo he leído. Es decir, bien. Tanasia o tanatos, muerte, ¿no? Buena muerte. ¿Quién está en contra de la buena muerte, de la eutanasia? Yo creo que nadie, ¿no? Vamos, sinceramente, ¿no? Y ya no digamos cuando empezamos a leer el artículo, no tanto ocurre en España, pero sí ocurre en muchos artículos sobre el final de la vida. Eutanasia activa, eutanasia pasiva, eutanasia directa, eutanasia directa. Bueno, incluso nuestra ley, la LORE, menciona, luego la trabaja mucho, pero menciona la eutanasia activa, ¿no? Es decir, creo que algo que hace ya que en otras legislaciones, sobre todo autonómicas, quedaron ya desbancadas, ¿no? Es decir, no hay, o sea, luego tenemos que llamar a otra cosa para que nos entendamos mejor. Por tanto, como yo decía, lo que traigo es el problema, pero no la solución, porque la solución no la tengo yo, la solución está ahí. O sea, nos tenemos que sentar para definir y para concretar conceptos, pasarlos a definiciones. Y con eso trabajemos, ¿no? Ya he dicho, eutanasia pasiva, limitación del esfuerzo terapéutico. Todo el mundo estamos en contra de eso, pero ninguno... Bueno, inventemos una palabra. Es que lo digo porque, bueno, inventémosla. Porque adecuación, yo sé que está el doctor Batis ahí, tampoco. Adecuado tiene que ser siempre, no cuando estás al final de la vida. Yo cuando le digo, si yo le digo a una familia, mire, que voy a hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico y al final de la vida dice, hombre, a buenas horas, haber empezado antes, que se ha adecuado antes, no ahora. Es decir, que yo no tengo la solución. El esfuerzo, no es ningún esfuerzo. Por supuesto que no es ningún esfuerzo. Sobra. Es decir, pero es que incluso cuando hablamos de sedación en la agonía, mire usted, no se seda. Bueno, se seda también, pero se seda y se analgesia. Por ejemplo, ¿no? De sedación y analgesia. Es decir, no es cuidados también, pero es cuidados y tratamiento. Quiere decir, a lo mejor sería mejor medicina. Bueno, quiere decir, que yo creo que tenemos que darle un revolcón a esto, ¿no? Es decir, ¿quién lo tiene que hacer? Nosotros. Y yo creo que estamos aquí, las comisiones de deontología y los colegios de médicos de España, ¿quién lo va a hacer? Yo creo que es nuestra labor, nosotros. Además, ahí está parte de la permanente de la OMC, con lo cual, tarea que tenemos, creo. Y esto intenta ser porque esto es lo que yo utilizo, lo que yo entiendo, que no quiere decir lo que es, pero es lo que yo entiendo. Como uno puede ser, más que una propuesta, ¿no? Es decir, ahora ya lo haré un poquito más despacio. Es decir, hablemos de limitación, adecuación, delimitación. A mí me gusta más delimitar, A mí me gusta más delimitar. Es decir, no limitas, pero sí pones un marco, ¿no? En el que analizas la voluntad del paciente, cuál es el objetivo, el objetivo cuantitativo. El cualitativo es pues aliviar al paciente, mejorar al paciente, atender su... Pero el cuantitativo, la utilidad de los fármacos y quiénes participan en ese acto. Vamos al primero, sería limitación del esfuerzo terapéutico, adecuación o como le queramos llamar. Este es uno de los temas que yo creo que tenemos mucho que, no que consensuar, sino incluso que aprender. La limitación del esfuerzo terapéutico la hacemos los profesionales sanitarios, la hacemos los médicos, basados en el conocimiento científico, conocer la historia natural de la enfermedad. Y decimos, determinados tratamientos son inútiles, son fútiles. Esos tratamientos no se los voy a aplicar, no se los voy a aplicar. ¿Son imprescindibles los fármacos? No. ¿Y cuál es el objetivo de limitar? Pues no obstaculizar la evolución natural de la enfermedad. ¿Quién es el principal agente? El equipo sanitario. Porque se basa en conocer la historia natural de la enfermedad. Se basa en conocer que determinados tratamientos no van a servir. Bueno, esto es cuando se busca en PubMed el tema de limitación del esfuerzo terapéutico, que te vuelves loco porque hay distintas terminologías, ¿no? A mí me gusta mucho, y ya que estamos en Sevilla, pues la definición de limitación del esfuerzo terapéutico, de ese concepto, que no de esa, de la
que venía en la primera ley que se hizo de dignidad en el proceso de la muerte, volvemos a los eufemismos de dignidad en el proceso de la muerte, que se hizo en Andalucía, que luego se ha, yo creo que, reproducido en determinadas comunidades autónomas, ¿no? Retirada o no instauración, yo personalmente estoy de acuerdo, es la sensibilidad de cuando retiramos o no instauramos es diferente para el médico, ¿eh? No es lo mismo yo en una UCI intubar que extubar. O sea, o no intubar que extubar. A mí me produce, pero para la dignidad del paciente, si estamos diciendo respetar que es su evolución natural, retirado o no instauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra intervención, no estamos hablando solo del soporte vital. Por ejemplo, en intensivo, la sede intensivo le llama solo medida de soporte vital, no, es cualquier otra medida. No colocar, hablo de UCI, no una hemofiltración, no hacer una cirugía teniendo en cuenta que no va a aportar nada. Dado el mal pronóstico de la persona, que a juicio de los profesionales, y eso nos toca a nosotros decidir, la familia no sabe, la familia ¿qué sabe del pronóstico? Dígame usted cuál es la propuesta del equipo. Solo contribuye a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de expectativa. Esta definición está bastante generalizada. Se hizo en el 2010 aquí en Andalucía y se ha utilizado bastante. A mí me gusta. Problema que tiene, que nos obliga a los profesionales, y yo creo que es tema de debate, retirado o no instalación, ¿no? Y sobre todo que esto nos corresponde desde el punto de vista científico-técnico. Es una decisión clínica con una justificación moral, no hacer encarnizamiento terapéutico. Por tanto, limitación, no hay voluntad de paciente en esa fase, ¿eh? Es decisión del equipo médico, es no obstaculizar la enfermedad. Los fármacos no son imprescindibles, salvo si hay que aliviar, sí. Y que la decisión clínica, obviamente si hemos decidido esto, se informa al paciente. Yo muchas veces en la UCI lo que podemos hacer es informar al representante, a la familia. Mire, no vamos a hacer una hemodiálisis, ¿no? Tiene 80 años, una peritonitis, un fracaso multiorgánico, la hemodiálisis no le aportaría nada. Es decir, informar. Y lo digo por experiencia, cuando se informa a la familia bien, ¿no? Y sabe de lo que estás hablando, dice, lo que usted diga, es decir, lo que usted diga. Es decir, eso sería la limitación. Vamos ahora a algo que a mí me parece importante. Además, en el nuevo código también está expresado, ¿eh? Bueno, luego cuando se publique, nos quedan minutos para saber cuándo nos los van a dar. Rechazo al tratamiento. La voluntad del paciente, por supuesto. Eso es un derecho. Derecho a la voluntad del paciente, sí, claro. Entonces, yo es que no quiero que usted me haga esto, bueno, porque es mi vida, ¿no? Mi vida. ¿Qué es lo que hace? Permitir también la evolución de la enfermedad. Los fármacos no son imprescindibles. Y es el paciente o sus representantes, precedido de una buena información clínica, que decide, asumiendo los riesgos de rechazar un tratamiento o no. Es un derecho que tenemos las personas, ¿no? Rechazo al tratamiento, voluntad del paciente, aceptación de la evolución de la enfermedad. Los fármacos no son imprescindibles al tratamiento, pero necesita alivio. Información previa debe ser muy importante cuando alguien rechaza el tratamiento, que sepa las consecuencias. Eso sí es obligatorio, que a veces nos cuesta, ¿no? Es decir, y no posicionarnos desde el punto de vista, bueno, usted tiene que, ¿no? Pensamos que si no vamos a hacer esto, la evolución va a hacer esto, y sin embargo podríamos aliviarlo, podríamos curarlo incluso. Y hay quien dice, no, pues no me transfunda. ¿Por qué? Porque usted, a mí me va a dañar moralmente. Bueno, pero que sepa usted que si no transfunde, el riesgo de muerte puede ser tal. Es decir, ahí es un ejercicio importante, ¿no? Eutanasia. Es voluntad del paciente. ¿Qué es lo que se busca? Producir la muerte, es decir, acabar con la vida. No se busca otra cosa, lo digo para evitar los eufemismos, acabar con la vida. ¿Justificado por qué? Por sufrimiento, dolor. Le digo, podemos ver todos los aspectos de la ley española o de cualquier otra ley, ya sea la holandesa. Tanto. Los fármacos son imprescindibles, excepto, bueno, en el caso de pacientes ventilodependientes, ¿no? Si es un ventilodependiente y le quitas el respirador, va a ser una parada respiratoria en pocos minutos y una parada cardíaca en 15-20 minutos, pero en el resto de las situaciones es imprescindible la utilización de fármacos que produzcan la parada cardíaca o la parada respiratoria. Y debe de ir precedida de una información previa, que además es importantísima, ¿no? Que sepa usted realmente que la decisión que está tomando de cuál sería su evolución natural de su enfermedad, cuál sería la evolución natural del sufrimiento, etcétera, ¿no? Suicidio médicamente asistido es idéntico, ¿no? Es decir, es decisión del paciente,
producir la muerte, los fármacos son ahí claramente imprescindibles, e información previa. La única diferencia es que en vez de administrarlos, pues el paciente se lo autoadministra. Es decir, no hay, desde el punto de vista procedimental, es que se prescribe y el paciente se lo autoadministra. Por tanto, propuestas, ¿no? Yo sé que además a veces cuando hablamos de esto es desagradable. Pero sí es cierto que nos toca a los médicos. A mí cuando hablamos de estas cosas y no puedes hablar de otra cosa más agradable, no, nos toca. Nos toca. Y nos toca a nosotros. La responsabilidad no está en la calle, ¿eh? Ni está en los políticos saben de política, ni está en los no sé qué, está aquí. Es decir, los que sabemos, ¿no?, de enfermedades y de pacientes, ¿no? Limitación del esfuerzo terapéutico, rechazo al tratamiento, eutanasia y suicidio médicamente asistido o no médicamente asistido. Es decir, también el suicidio, como ha ocurrido en algunas ocasiones, no médicamente asistido, aunque nuestra ley en España lo que sí dice es que es médicamente asistido. Esto lo que intenta evitar es la limitación, la inutilidad terapéutica. No voy a hacer algo que es inútil. Es una decisión médica y necesita una alta cualificación. Yo cuando a veces en la unidad de cuidados intensivos tenemos que decidir no hacer, digo, los residentes no opináis. Podéis estar, pues claro, tenéis que formaros, pero no opináis. No tenéis experiencia de la evolución natural. Podéis ser grandes eruditos, pero no opináis. Opinamos los que hemos visto muchas veces esta enfermedad. En el resto de situaciones, la autonomía del paciente, es decir, un concepto de derecho y un concepto moral, es lo que justifica. Es decir, no es una justificación clínica. Un concepto moral o del derecho, de las dos cosas. Hablábamos ayer de filosofía, ¿no? Hablábamos de derecho, de Atenas, de Roma. Es decir, pues eso es lo que justifica el que se pueda hacer el rechazo al tratamiento, la eutanasia o la ayuda al suicidio. Diferencia que a mí me parece importante, la diferencia entre permitir la muerte y producir la muerte. No seamos tibios, es decir, una cosa es producir la muerte, es decir, en una eutanasia, según está recogida en la mayor parte de las legislaciones, y otra cosa es permitir la muerte, que se evolucione naturalmente. O sea, la eutanasia desencadena la muerte y permite la muerte. Son cosas diferentes. Llamémosle creo, pero estas las cosas por su nombre, no pasa nada. Es que, bueno, es decir, uno está basado en el sufrimiento, otro está basado en la inutilidad terapéutica, en la futilidad, ¿no? Por tanto, es decir, también hay otros conceptos, ¿no?, por no profundizar más ni quitar más tiempo. Bueno, el tema que ya he comentado, sedación paliativa, llamémosle medicina paliativa, ¿no? Algo que está recogido en alguna legislación como tal, que hablan de eutanasia, o que más que una legalización de la eutanasia es una despenalización de la eutanasia, que es el homicidio por compasión. No olvidemos que hay países en los que está despenalizado el homicidio por compasión. Lo digo que también es un concepto, aquí quizás en España, quizás a nosotros en OMC no nos afecta, pero es realmente importante. Y voy a pasar también por cosas que a mí me chirrían. Estamos en un foro en el que a veces entendemos cosas diferentes, ¿no? Objeción de conciencia. Voy a pasar un poquito más rápido. La objeción de conciencia es una decisión legal con base moral. Es decir, la objeción de conciencia existe solamente en el marco legal, pero su base es moral. Es decir, a mí me produce daño, a mí, tener que cumplir una ley. A mí me produce daño tener que ir a hacer la ley del servicio militar, que fue donde nace la objeción de conciencia. A mí me produce daño tener un arma. No estoy de acuerdo con la ley. Objeción de conciencia, podemos debatirlo, no es depende del arma y la guerra que sea, objeto o no objeto. Usted objeta a una ley. Es un deber de conciencia. La objeción de conciencia tiene una base moral, que es un deber de conciencia, un quebranto moral el que te produce. Pero, y ahí es muy importante, no se está en contra de la eutanasia, se está en contra de la ley de eutanasia del país X, del país Y. No se está, bueno, voy a ser objetor del supuesto 1, pero no del supuesto 2. Usted no. Es decir, no. Es decir, otra cosa es que usted le produzca distinto quebranto moral el supuesto 1 que el supuesto 2. Pero lo digo porque a veces, yo es que estoy en contra. No. A lo mejor si la ley estuviera redactada en otros términos, o a lo mejor yo, de la ley de no sé dónde, puedo ser objetor o no.
Lo digo porque es un deber jurídico o el mandato de un superior, que también va en esto. Y es, como digo, es una relación de oposición insalvable, ¿no? Bueno, esta es la definición de objeción de... Por tanto, objeción es un concepto a un proceso, a un acto, no. Propuesta, propuesta es lo que está definido, pero probablemente no todos entendemos lo mismo. Es objeción a la ley o al mandato de un superior. Hay cosas que no están en la ley, pero que también se objeta. Por ejemplo, eso pasa en los hospitales, la transfusión, ¿no? Pues anestesistas o cirujanos dicen, yo no voy a hacer una cirugía sin sangre, porque me produce un quebranto moral que este paciente se pueda morir y tiene riesgo de morirse. Curiosamente no está en la ley. Entonces eso es objeción al mandato de un superior, el jefe de servicio, y pues tú tienes que hacerlo. Y bueno, pues objeto, ¿no? Tengo una base moral para no hacerlo y por tanto el jefe del servicio tendrá que organizarlo de otra manera o el sistema sanitario tiene que organizarlo de otra manera. Ya, bueno, finalmente, pendiente resbaladiza. Tenemos que hablar de pendiente resbaladiza. Existe o puede existir, ¿no? Yo creo que en la convención de la profesión médica en Santander, en pasado septiembre, se vio que en principio, y estamos hablando de final de la vida y de la ley de eutanasia también, no había percepción clara de pendiente resbaladiza. No había. Aunque sí es cierto que había asimetrías significativas entre comunidades. Bueno, tenemos que mirarlo. Tenemos que mirarlo. Es decir, bueno, lo mejor. Por tanto, pendiente resbaladiza. ¿Qué es pendiente resbaladiza? Es aceptar ciertas prácticas, ¿no?, que conducirán invariablemente a la aceptación de prácticas para las que no están hechas. Dice, no, es que esta ley está hecha para esto, esta ley o este mandato, pero resulta que al final se aplica a cosas para las que no estaba hecho. Esa es la pendiente resbaladiza, que también tenemos que hablar de ella al final de la vida. Esto sería esto. Dice, no, es que está hecho para un enfermo en fase terminal. No, es que está hecho para... Bueno, pues sigo, ¿no? Bueno, ya estoy acabando. Como veis, lo que tengo son un montón de problemas. Es decir, un montón de problemas, pero también conozco a los que tienen la solución. Los que tienen la solución estamos aquí. Y además tenemos la obligación, no solamente la solución, sino la obligación, ¿no?, de que no haya polisemia, de que no haya eufemismo. Porque, y ahora sí estamos en un marco colegial, y además de nuevo agradezco que no tengáis solamente las comisiones de deontología, sino los presidentes de los colegios, que me parece fundamental, que la asamblea es clave para esto, que tenemos que cumplir el compromiso que tenemos con la sociedad. El compromiso cara a cara, médico-paciente, yo me siento aquí y hablo con el paciente, y el compromiso de la corporación, ¿no?, del médico, de la estructura médica con la sociedad. Tenemos que cumplirlo. Que nos están vigilando, que nos están vigilando. Ayer, bueno, mencionábamos algunos de los que no soy yo, yo soy yo y mis circunstancias. No olvidemos la historia, que lo que hacemos en cada día pues depende, muchas veces decimos a Hipócrates, bueno, Aristóteles, de San Agustín, de Descartes, de Kant, de Stuart Mill, que nos están vigilando. O sea, que no somos, yo he nacido yo y he inventado la medicina, que no, que esto viene de muchos años, que viene de la influencia, que sepamos que es hacer medicina, ¿no? No es solamente lo científico-técnico, lo comentábamos ayer, es también esta reflexión sobre la profesión, ¿no? Por tanto, eufemismo, tenemos que llegar a un consenso, no debemos utilizarlos, por lo menos en un marco profesional como este. Polisemia, eso sí que tenemos que evitarlo, ¿no? O sea, se soluciona definición consensuada. Y, por tanto, el título de la charla pues, es la conclusión, por un glosario necesario. Nada más. Gracias.